Y esa ha sido la oración todo este tiempo. Señor, ¿qué quieres con el ministerio de Renovación Palabra y Vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué le estamos apuntando? Dios, ¿qué quieres de cada persona que se va a plantar en esta iglesia? ¿Y qué fruto tiene que dar? Por eso en este momento el Señor ha hablado a mi corazón y creo que vamos a ir hacia lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Entonces, dicho esto, hoy vamos a ver la misión y la visión del Ministerio de Renovación Palabra y Vida, porque queremos que usted entienda dónde está plantado, si realmente usted hace parte de esta iglesia. Y dicho esto, quiero iniciar con la misión de la iglesia. Y yo creo que esta misión no solo es del Ministerio de Renovación Palabra y Vida, sino es la misión de todo creyente. Es la misión de todos nosotros. Y es Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, ¿cierto? Es célebre, de hecho no lo sabemos. Y si no, anótelo ahí. Esa es la misión de nosotros como cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo a las 3. 1, 2 y 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta misión, ¿cierto?, es un mandato y se desprenden 4 principios básicos. El primero es ir. Entonces, una buena pregunta como para nosotros como servidores y personas plantadas en la iglesia: ¿estamos cumpliendo realmente esta misión de ir a predicar? Pues quiero decirles que desde el año pasado el Señor nos ha estado incitando a que debemos salir de estas 4 paredes. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, cuando dice id, se le dijo a quienes, a los discípulos allí en Jerusalén, y se les dijo que se quedaran ellos en Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios, hasta que ellos fueran cubiertos, dice allí en Marcos, del Espíritu Santo. Pero cuando usted lee Hechos 1:8, dice que y descenderá el poder, ¿cierto?, el dinamis. Estos serán cubiertos del poder de Dios y serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto, ¿cuánto se demoraron los discípulos para llegar hasta lo último de la tierra? Para ir. De hecho es muy bonito porque usted voltea a la arepa y en Hechos 1:8 les hizo la promesa. Pero ¿a cuánto se demoraron para salir de Jerusalén? Hasta que vino la persecución, en Hechos 8:1. Y qué tremendo, que es Dios quien nos envía, que es Dios quien nos incita a salir. Por eso creo que este 2026, la misión es que salir a predicar a Cristo, a ser testigos del poder de Dios. Por eso este año iniciamos otra vez con nuestras casas de paz y con nuestra iglesia en las calles. Es un mandato y hace parte de la misión como cuerpo de Cristo. ¿Por qué hasta este año, pastor? Quizás como los discípulos en Jerusalén, estábamos esperando ser revestidos del poder de Dios. Estábamos esperando poner orden en la iglesia. Estábamos esperando ese empujonazo de parte del Señor. ¿Hasta cuándo, amado hermano, se impartió hasta lo último de la tierra? Y usted le puede leer hasta Hechos capítulo 28, cuando Pablo llega a Roma. Y, amado hermano, fue un proceso. Y yo sé que a veces podemos pensar, ¿por qué no se evangeliza? Porque, hermano, es un proceso. Y créame que estamos detrás de eso para cumplir el mandato de Dios. Entonces, el primero, ¿cuál es? Id. ¿Y qué hay que hacer? Hermano, hacer discípulos. Le pregunto, como iglesia, ¿estamos haciendo discípulos? Procuramos, ¿no? De hecho, estos discípulos, el mejor ejemplo que podemos ver es el acompañamiento que Jesús les hizo a sus discípulos esos 3 años. Y queremos fortalecer eso, por eso con nuestros líderes hicimos la reunión hace 8 días para que usted se sienta acompañado. Hemos estado recalcando, 1 Corintios 13:1 dice Pablo: sean imitadores de mí, 11:1, perdóneme, como yo soy de Cristo.
Anhelamos con todo nuestro corazón que usted sea un discípulo de Cristo. Y por eso usted está plantado en una iglesia. ¿Para qué? Para recibir la enseñanza, el ejemplo, la autoridad de su liderazgo o de sus pastores. Porque yo creo firmemente que usted no va a ser simplemente una ovejita toda la vida. Si usted está en esta mañana, la misión como iglesia es que usted sea un discípulo de Cristo. Y más adelante, cuando los discípulos fueron revestidos del poder del Señor, ellos hicieron más discípulos, se convirtieron en líderes. Y yo creo que todos los que estamos aquí un día vamos a ser líderes. ¿Por qué no pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la visión, hacer discípulos. La tercera es bautizando. ¿En quién? Somos una iglesia trinitaria que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y además el mandato, ¿cuál es? Bautizando. ¿Qué significa el bautismo en agua, amados hermanos? Reconocer públicamente al Señor. ¿Qué más? Un paso de obediencia. ¿Qué más? Una tipología del nuevo nacimiento. ¿Qué más? Arrepentimiento de mis pecados, ¿cierto? Confesión de que Cristo es mi Salvador. Cuando el Señor hace este mandato, es que quiere que usted y yo hagamos parte de esta gran comisión, en donde las personas reconozcan su condición de pecadores y les llamemos, y ellos, teniendo el conocimiento, por cuenta propia ellos tomen la decisión de seguir a Cristo. Este seguir a Cristo es un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es una transformación. Nosotros necesitamos ser cambiados. Y si usted se da cuenta, ahí está el proceso. Nos predicaron un día, ¿cierto? Empezó ese discipulado donde usted dijo, claro, yo soy un pecador. Y finalmente usted dijo, necesito a Cristo. Y si tengo que ir a las aguas, como dice en Juan 13, Pedro dijo, lávenme de cabeza a pies, pero yo necesito un cambio de vida. Eso como iglesia es nuestra misión, que las personas reconozcan que necesitan un cambio de vida. Ahora, no es solo un bautismo en agua, sino también Juan el Bautista, que dijo, vendrá uno que bautizará también en Espíritu Santo. ¿Y también en qué? Y en fuego. Como iglesia de Cristo, amado hermano, impartimos el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Creo que lo hemos procurado hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y el número 4, regálame la diapositiva, porfa. Jesús les dijo, y que afirmen el conocimiento que yo ya les he dado, enseñando que guarden todas las palabras de Cristo. Y aquí me está hablando de una iglesia plantada en un cuerpo, donde necesita recibir frecuentemente las enseñanzas ¿de quién? De Cristo, de la palabra de Dios. Esta es la misión. No solo el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida la tiene que hacer. Esto lo tiene que hacer todo el cuerpo de Cristo. ¿Que estamos fallando en unas cosas? Quizás sí, hermano. Pero si usted sabe muy bien la misión, le vamos a apuntar todos a la misión, ¿verdad? Ahora, si esta es la misión, ¿cuál es la visión? ¿Cómo voy a poder cumplir la gran comisión? Que aquí sí nos hace, amado hermano, un valor agregado como iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la visión y el plan que vamos a hacer este 2026 es el proyecto Timoteo. Porque Timoteo fue un discípulo de Cristo, pero fue un discípulo también mentoreado por otro discípulo de Cristo. Me leí las 2 epístolas de Timoteo y me di cuenta, amado hermano, que la iglesia de Éfeso necesitaba orden. Que la iglesia de Éfeso, por tener un pastor joven, necesitaba una intervención, amado hermano, tremenda, quizás como la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? En este proyecto Timoteo que vamos a desarrollar este 2026, lo quise aclarar en 3 columnas o en 3 puntos importantes, muy relevantes. Y el primero es que usted se da cuenta la urgencia que tiene el apóstol Pablo de que Timoteo predique la sana doctrina. Y es insistente, y hay mucha mención en primero y en segunda de Timoteo,
que habla sobre la sana doctrina. Por eso, como iglesia, nuestra visión, ¿cuál va a ser? ¿Cómo vamos a poder cumplir la gran comisión? A través de la sana doctrina. Tengo varios textos y quiero empezar desarrollando ¿qué no es sana doctrina? Para que lo podamos entender. Proyecto Timoteo, 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces Pablo en los dos capítulos de Timoteo es insistente. Hay una sana doctrina, pero también hay una doctrina que es falsa. De hecho dice que hay una doctrina que es de demonios. Dice una doctrina, amado hermano, que es ajena a la que Pablo está predicando. Mire, cuando usted lee el 1 Timoteo 6:20 dice: pláticas profanas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y, amado hermano, en esta iglesia de Éfeso, por ser moderna, por ser la sabia de la época, dentro de la congregación se la pasaban era peleando. ¿Por qué? Por cosas vanas. Y crean doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Un pensamiento, un estudio de cosas que no tenían importancia. Y, amado hermano, ayer publiqué un estado donde decía ahí el apóstol Pablo, me encantó. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y, amado hermano, hoy en día dentro de las iglesias sí que hay peleas por bobadas. Esto es una falsa doctrina. Muchas veces peleamos dentro de la iglesia hasta por cosas de logística, por cosas naturales. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: pilas, usted debe centrarse es en la doctrina que yo le voy a enseñar. Ya la vamos a ver. Pero este pueblo solo hablaba ¿de qué? De pláticas profanas, de cosas vanas, aún de la ciencia. El capítulo 5, el versículo 6 habla de placeres de la carne y le dice a Timoteo: pilas con las pasiones juveniles, pilas con la fornicación, pilas con el adulterio. Nosotros no podemos hacer doctrina, amado hermano, de nuestra carnalidad o a partir de nuestras emociones. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza es: ejercítate para la piedad, no en la vanidad del cuerpo. Y ahí Pablo le está diciendo: oiga, hacer ejercicio sí es bueno para el cuerpo, pero hay algo más importante. Estos de Éfeso se dedicaban solamente ¿a qué? A adorar su cuerpo, a verse bien y a tener una apariencia, amado hermano, un cargo y una posición. Pero realmente no le estaban apuntando a la doctrina que más adelante Pablo va a enseñar. Una falsa doctrina, ¿cuáles pueden ser? Mire qué tremendo. Ahí no es ábulas, sino fábulas. Cuando el apóstol Pablo enseña sobre la sana doctrina, empieza diciéndole a Timoteo en el capítulo 1: pilas, porque hay personas que están predicando sobre fábulas y contienden con genealogías interminables. Y sigue diciendo ahí: y quieren ser maestros de la ley, doctores, pero realmente ni la entienden. Y hay personas que se querían llenar de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, pero realmente no estaban aplicando el conocimiento y no estaban dando frutos de un verdadero arrepentimiento. Y como iglesia de Cristo, ¿a qué le estamos apuntando, amados hermanos? Pablo también habla de falsas doctrinas cuando se habla de blasfemia. 1:20, manipulación a través de cargos. 2:8 al 15, apariencia o reconocimientos. Apostasía. 4:1, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 4:3, hipocresía, mentiras, cargas no dadas por Dios. Mire, usted se encuentra una locura en Éfeso. Leemos donde las mujeres querían tener el control. Y de hecho Pablo las tiene que exhortar y les dice: oiga, no le permito a ninguna mujer que predique. Pero esto no es una regla general, sino esta era por el desorden que había en Éfeso. Qué tremendo que dice que la salvación para las mujeres era que tenían que engendrar, dar hijos.
pero está acompañada de que tenían que dar buen testimonio, vivir en compasión y en amor y en fe. Todo estaba patos arriba, porque había muchas doctrinas, muchas enseñanzas, pero no estaban realmente cimentados en la roca que es Cristo. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿por qué usted viene a la iglesia? ¿Cuál es su interés? ¿A qué le está apuntando? Mira, es tan tremendo que dentro de la misma iglesia habían espíritus engañadores y un poco de doctrina de demonios. ¿Cuál doctrina de demonios podía ser? Habían personas que estaban diciendo que Cristo ya había resucitado y por ende ya la resurrección se había dado. Entonces ya somos salvos, ya fuimos transformados como cuerpos gloriosos. Y un poco de enseñanzas y un poco de herejías que realmente no estaban mostrando un fruto de un verdadero arrepentimiento. Según, mire, transformadores que dicen que la resurrección ya se efectuó. Eso está en 2 Timoteo 17-18. Habían lobos, y estos lobos, dice allí Timoteo, que eran personas que llegaban a la iglesia y querían era conquistar a las doncellas y querían llevárselas simplemente para intimar con ellas y abrirle una puerta a la fornicación y al adulterio. Y compara a estas personas como Janés y Jambres, que resistieron a Moisés en el desierto por no querer la corrección, por no querer una transformación. Para nada de esto venimos a la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está preocupado y ve a su hijo Timoteo, a su discípulo, con tantas, amado hermano, amenazas, con tantas, ¿cómo diríamos? Resistencias, que le está diciendo: no, tú tienes que predicar la sana doctrina. Cuando Pablo habla de la sana doctrina, quiero ahora sí desarrollarlo. En el 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? De la doctrina. 6:3, sanas palabras. Hace un sinónimo, Pablo, de la sana doctrina con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Segundo Timoteo 1:13, las sanas palabras que de mí oíste. Segundo de Timoteo 3:10, tú has seguido mi doctrina. Segundo de Timoteo 4:3, no sufrirán la sana doctrina. Mire, Pablo es insistente con Timoteo y le está diciendo: usted tiene que ser seguidor mío. Y Pablo es un poco más osado, que dice mi doctrina. Y de pronto un religioso diría: pero luego no es la doctrina de Cristo. No, amado hermano, si Pablo era como Cristo, amado hermano, las personas y sus discípulos tenían que ser como Pablo. Porque Pablo, amado hermano, no iba a salir con una herejía o con una cosa extraña. Y le está diciendo insistente a este discípulo llamado Timoteo: usted siga lo que yo le estoy diciendo. Obviamente, ¿no? Todo estaba filtrado a través también de la palabra. La pregunta es: ¿cuál es la sana doctrina? Porque en los 2 capítulos Pablo dice: cuida la doctrina, cuidado con la sana doctrina. Da una referencia a qué es una falsa doctrina. Pero en este momento, ¿cuál es nuestra doctrina? Y creo que Pablo lo resume muy bien en uno de sus capítulos. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la doctrina que usted y yo tenemos que guardar. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la doctrina que usted y yo debemos guardar es el ministerio de la piedad. Esta es la doctrina en la cual estamos cimentados usted y yo. Dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces esto va en el examen y es parte fundamental, amado hermano, para que usted se lo aprenda, como la visión de nuestra iglesia y como la piedra angular que Pablo plantó allí en la iglesia de Éfeso. Usted se da cuenta que en los 2 capítulos de Éfeso la única mención de la doctrina que Pablo da es este capítulo. Y es, primero, Dios fue manifiesto en carne. ¿Cuántos creen eso? Esa es nuestra doctrina. Juan 1:1, ¿qué dice, hermanos? Y el versículo 12, ¿qué dice? Y el versículo 14, que es: el verbo se hizo
carne. ¿Para qué? Para que usted hoy pueda tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amado hermano, esto era una locura para la iglesia de Éfeso. Esto era una locura para los hebreos. Esto era una revolución en el pensamiento de las personas. Pero ha pasado más de 2000 años y pareciese que para muchos todavía esto no es real. Nuestra columna, nuestra sana doctrina es que creemos, amado hermano, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo se hizo carne, que Jesucristo, Filipenses 2, el corazón de la cristología, se despojó de ser Dios, no tuvo de qué aferrarse, sino que dio su vida por usted y por mí. 100% Dios, 100% hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, pero gracias a Cristo, sigue diciendo, amado hermano, fue hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Eso hace parte de la sana doctrina y del fundamento que Pablo estaba imponiendo allí en Éfeso. Número 2, justificado en el Espíritu. Y mire qué hermoso, porque dice Hebreos 9 que por medio del Espíritu eterno Jesucristo pudo cumplir su obra redentora. Sin el Espíritu Santo no hubiese podido ni justificar, ni redimir, ni avanzar. De hecho, Romanos 8:11 dice que por el Espíritu de Dios fue resucitado de entre los muertos. Romanos 8:4, perdóneme, fue el Espíritu de santidad que hizo que nuestro Señor Jesucristo pudiera avanzar en su ministerio. Y usted lee toda la vida de Cristo y fue dirigido por el Espíritu Santo. Desde el desierto, desde que era niño, en su ministerio, siempre fue dirigido por el Espíritu Santo. Por eso, esta es la sana doctrina. Necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder ser justificados. No va a poder haber la obra regeneradora. Nadie le puede decir Jesús, Señor, a Jesús si no es por el Espíritu, dice 1 Corintios 12:3. Tercero, visto de los ángeles. Y qué tremendo, porque desde el nacimiento, desde el antes, desde que fue hecho carne y hasta el futuro, amado hermano, aún los seres celestiales son testigos de Dios Todopoderoso. Número 4, predicado a los gentiles. Amado hermano, si Cristo no hubiese venido, ni usted ni yo seríamos salvos. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, ni usted ni yo hacíamos parte. De hecho, hoy en día usted se encuentra con un hebreo y créame que no lo va a ver muy bien. Nos tienen, dicen Hechos 10, como si fuésemos cerdos. Los gentiles para los hebreos es lo más abominable. Un hebreo no puede entrar a la casa de un gentil. Pedro no quería ir, ¿se acuerda? Ayer en la casa de Cornelio. Pero por Cristo, ahora usted y yo tenemos el espíritu de adopción, por el cual también clamamos Abba, Padre. ¿No le parece eso tremendo? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Esta es nuestra sana doctrina, que usted y yo podemos ser coherederos, que usted y yo somos hijos de David, linaje de Abraham. ¿Por medio de quién? De Cristo. O sea, si usted se está dando cuenta, ¿cuál es la sana doctrina? Dígale al que tiene al lado: Cristo. Él es la sana doctrina. Predicado a los gentiles. Pablo, lo vamos a ver en el segundo punto, perseguidor de la iglesia, se convierte finalmente en apóstol, en predicador y en maestro de los gentiles. ¿Y usted y yo a qué estamos sido llamados? ¿Cuál es nuestra misión? Ir. ¿Cuál más? Hacer discípulos. ¿Qué más? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la cuarta? Enseñar. ¿A quién? Esto que estamos viendo, a Cristo. Cristo se hizo carne, fue justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a usted y a mí. Y ese evangelio tiene que producir un cambio. Y aquí está: creído en el mundo. Y usted en esta mañana sabe por qué está acá: por fe. Nuestra salvación, ¿por qué es? Efesios 2:8, no es por obras para que nadie se gloree, sino es
Amén. Creído en el mundo. Nuestra fe vencerá al mundo, dice Juan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero en quién? En Cristo. Juan 3:16, ¿no? De tal manera Dios entregó a su Hijo. Pero qué sorprendente, que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Pero el mundo no le recibió, sino que prefirió las tinieblas, sigue diciendo. Por eso usted que está acá como discípulo de Cristo, ¿qué tiene que tener? Fe en Jesucristo. ¿Y cuál es su fe? Que Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a usted y mí, que éramos gentiles. Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Dice en Santiago, si no estoy mal, 1:18, que somos ahora primicias de su creación por medio de Cristo. ¿No le parece eso hermoso? Y último, recibido arriba en gloria. Y esta es nuestra esperanza, que Cristo viene pronto. Y como Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, tenemos abogado para con el Padre, ¿cierto? A Jesucristo de Nazaret. Usted y yo también vamos a subir arriba. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de Cristo. No podemos ignorar como sana doctrina que Cristo viene pronto y que tenemos que estar listos. ¿Cómo? Creyendo que Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mire, Pablo es tan enfático que usted sigue leyendo 1 de Timoteo y 2 de Timoteo y sigue fortaleciendo. Timoteo, Cristo es el centro. Timoteo, no te avergüences del evangelio, ni te avergüences que yo estoy en una cárcel. Usted testifique a Cristo. Timoteo, cuidado, Cristo es el centro. Cristo padeció, también vamos a padecer. Pero el centro, ¿quién es? Cristo. Entonces, ¿cuál es la misión? La gran comisión. Amén. ¿Cuál es la visión? Ser como Timoteo. Y este año vamos a hacer Proyecto Timoteo. Y el primer pilar para ser como Timoteo es ¿cuál? Tener una sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Cristo. Punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Apréndase ese versículo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay otra indicación en 2 de Timoteo 3:15 y 17. Y dice, desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido sobre las sagradas escrituras. Y le sigue el tan célebre capítulo 3:16 de 2 de Timoteo, que le dice que la palabra es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. Los Timoteos desde niños, y este es un llamado como visión de la iglesia, necesitamos volver a la escritura bíblica. Un niño puede ser también un recién nacido, un nacido del Espíritu. Y amado hermano, mire, como visión de la iglesia, cuando el Señor nos llamó, el primer año tenía tanta hambre por Dios que me leí la Biblia en un año, sin un maestro. ¿Y sabe quién hizo esto? El Espíritu Santo. Y mire, yo estaba trabajando en un bar, yo no le estoy mintiendo. Salía a las 2, 3 de la mañana y me daban una hora libre, mientras que eran tandas, tenía una hora de descanso. Y yo salía de ese bar y ¿sabe qué me iba a hacer? A leer la Biblia. Y allá subrayá, y fue el tiempo donde más versículos bíblicos me aprendí y donde había un depósito, como Pablo le dice a Timoteo, dentro de mí a través de la palabra. Hoy es un llamado de atención. ¿Cómo vamos a poder ir a ser discípulos? A bautizar por medio de las escrituras, que haya un depósito amplio en ti y que testifiques de Cristo. Pablo le está diciendo, en ti están las escrituras. Y sabe, capítulo 4 del 2 de Timoteo lo exhorta a predicar la palabra. Y usted se da cuenta, 4:2 al 3, que prediques la palabra. Porque hay mucho hereje, porque hay mucha falsa doctrina, porque hay mucha herejía, porque hay mucha manipulación, porque hay mucha mentira. Y no estamos ajenos a los tiempos de Éfeso. Hoy en día usted tiene que mirar con lupa lo que se está predicando, lo que están enseñando allá en la calle. Se habla muy bonito, pero también se vive muy feíto. Y todo eso, ¿a dónde está llevando a las personas? Usted, como parte del ministerio de Renovación, Palabra y Vida,
necesita estar cimentado en la roca, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Esa es la sana doctrina. Ese es el primer punto. ¿Alguna pregunta? Excelente. Vamos a ir al segundo. Bueno, esta parte de la visión hace parte fundamental de todos nuestros servicios. Desde nuestros ayunos, los días miércoles, sábado jóvenes y los domingos. ¿De qué vamos a hablar? De Cristo. ¿De qué vamos a hablar? Del arrepentimiento. ¿De qué vamos a querer? Hacer discípulos. ¿Qué vamos a querer, hermano? Ir al cielo. Como iglesia, nuestra misión y nuestra visión es enviar gente al reino de los cielos. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Listo? Segundo pilar para ser un discípulo de Jesucristo en este proyecto Timoteo. Y el segundo es dar ejemplo. Y mire qué tremendo. Pablo en 1 Timoteo 1, 12 al 16, él reconoce su condición y reverdece su autoridad, porque él dice: oiga, Pablo siendo pecador fue transformado. Y Pablo empieza diciendo: es que yo era un pecador y la gracia de Jesucristo me alcanzó. Era un perseguidor de la iglesia, Timoteo. Pero usted tiene que testificar que si cambió a Saulo, que se ha cambiado por gracia, él puede ser ejemplo para otros. Y un Timoteo tiene que ser ejemplo para otros. ¿En dónde, amados hermanos? En la iglesia, en sus casas, en sus trabajos, en todo lado. Segunda Timoteo 1:11, Pablo dice: ahora da ejemplo. Mire, he recibido persecución a causa de Cristo, estoy en una cárcel, pero sigo testificando de Cristo. Timoteo, no te avergüences. Y qué hermoso, amados hermanos, que usted y yo seamos como Timoteo, discípulos de Cristo, y que en todas las temporadas de nuestra vida podamos testificar que seguimos creyendo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 3 le está diciendo: Timoteo, no permitas que en la iglesia hayan personas con quizás con ideales, con buenas intenciones, pero viviendo como ellos quieren. Eso no se puede, hermanos. Y el segundo pilar para ser un Timoteo es que usted y yo debemos de ser íntegros y dar ejemplo. Cuando usted lee 1 de Timoteo capítulo 3, hay 2 perícopas y usted se da cuenta que son los requisitos para ser obispos y diáconos. Pero mire que los requisitos son iguales. Y no solo son, dice aquí, para un servicio, sino es para heredar vida eterna. Y mire cuáles son, se los leo rápidamente. Ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que tiene que ser amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tiene que dar un buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto me está hablando de dar un ejemplo, ¿verdad? Un neófito, gracias pastor, es una persona que no tiene ni idea de doctrina, una persona que no tiene ningún conocimiento. Neófitos fuimos todos, ¿no? Cuando llegamos al cuerpo de Cristo. Aquí tengo que dar una connotación, y es que cuando el Señor me llamó a ser pastor, neófito totalmente. Busqué Pablo en el índice, porque no sabía que habían cartas paulinas, y bueno, no tenía ni idea. Sabía que a mi papá le gustaba Pablo, hasta ahí. Eso era neófito, pero por gracia. No todos es igual. El Señor nos llamó así. Neófitos fuimos, pero ya no lo somos. Gloria a Dios, y este es un llamado. Pasamos por un seminario bíblico y ahora tenemos un título de ser teólogos. Eso no va ni viene, pero le puedo decir algo, es que amamos la palabra de Dios y procuramos constantemente siguiéndonos, capacitándonos. Mire, como iglesia y con la autoridad que el Señor nos ha dado,
siendo el pastor, permitimos que nuestros líderes prediquen aquí en un altar. ¿Y sabe qué hace el pastor? Se sienta en la primera silla a poner cuidado y a recibir de nuestros hermanos en la fe. Porque aquí se le dijo a Pablo, a Timoteo, que podían orar los unos por los otros, enseñar los unos a los otros, exhortar los unos a los otros. Y creemos en la importancia de la doctrina, de la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Pero también entendemos la importancia de ser íntegros y dar un buen ejemplo. Y amado hermano, yo vuelvo y le pregunto, ¿usted está cumpliendo su rol como discípulo de Cristo? Porque esto no era para Timoteo solo, es para los discípulos de Cristo. ¿Y sabe qué es tremendo? Hay un paralelo en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. En 1 de Timoteo le está diciendo, otra vez se lo leo: oiga, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, gobierne bien su casa, no sea avaro, los de afuera que hasta den buen testimonio usted. Pero en 2 de Timoteo usted se puede dar cuenta que en el postrer día hay personas al contrario de esta lista. ¿Y cómo son? 2 de Timoteo 3: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tremendo. Entonces mire, el primer punto, ¿cuál es? La sana doctrina. El evangelio debe producir un cambio, y ese cambio va acompañado con la regeneración por medio del Espíritu Santo. Y si usted es un discípulo y en usted está el evangelio de salvación y el Espíritu Santo está usted debe ser un buen obispo, un buen diácono, un buen servidor. ¿Cómo? Mostrando el testimonio. Hoy es un bello día para que reflexionemos. ¿Estás dando testimonio? Porque si no, como iglesia, amados hermanos, estamos fallando. En vano usted viene y sirve, pero tiene su casa en desorden. En vano usted ejerce aquí un puesto de autoridad si sigue en la obra de la carne, si sigue en pecado, si sigue, amado hermano, envaneciéndose en sí mismo. El que quiera seguir a Cristo, aniéguese a sí mismo, tome la cruz y sígalo. Por eso usted está en esta mañana en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos buscando ser a la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta como cristianos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la sana doctrina y el Espíritu Santo. Esa es nuestra columna como iglesia: la sana doctrina y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la sana doctrina. Sin el Espíritu Santo, la palabra, ¿qué sería? Solita, muerta. Pero el Espíritu Santo sin palabra, ¿qué sería? Man, un poco de fanáticos, teniendo sueños, visiones, temblereque, ¿cierto? ¿Qué más? Ayúdenme. Caen bajo la unción, claro. La Biblia dice, ¿cierto? En Joel 2 y Hechos 2 dijo: el Espíritu Santo será dado a toda carne. Claro, toda carne recibe, pero realmente ¿se están haciendo discípulos? ¿Pero realmente se están afirmando en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos listos para el día de la venida de Cristo? La estadística dice en Mateo 23 y 24, es alarmante. Pareciese que la mitad se va a quedar, hermanos. Y si usted hace el balance de 10, ¿cuántos se quedan? 5. Uno está en el tejado, otro está abajo, y uno de los dos se va. Uno está en el campo y otro está en la casa, y uno de los dos se va. Amado hermano, como iglesia no quisiéramos que alguien se quede el día de que Cristo venga. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Entonces, como iglesia, ¿cuál es nuestra visión? La sana doctrina y la regeneración por medio del Espíritu Santo. Amén. Tiene que producirse un cambio. 2 de Timoteo 2, 24 al 25. ¿Qué hace el siervo de Dios? Vuelvo y se lo leo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Deje de pelear, hermano. Todo es una crítica, todo es una defensiva. Mira, entrar a redes sociales hoy en día, entre el mismo cuerpo de Cristo, los mismos hermanos
tirándose chufla de un lado y uno medio entra y uno, uy, casi me da. ¿Y qué dice aquí? Mire el mandato que está diciendo el Señor. Usted tiene que ser amable. Amén. Para con todos. Y tiene que ser apto para enseñar. Y qué lindo es esto. ¿Qué es ser apto? Que en usted haya una sana doctrina, pero haya un fruto de que usted no lo hace como el mundo, sino que usted sazona sus palabras con sal. Sino que usted dice aquí, es amable, o sea, muestra el fruto del Espíritu. Usted tiene paciencia, en usted hay mansedumbre. Usted no la pasa en contención, sino que es sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Finalmente, ¿cuál es su meta? Sus comentarios, ¿cuáles deben ser? ¿A dónde deben ser inclinados? A ir, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a plantarlos. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo. ¿Para qué? Para que sean salvos. Algo importante, ¿para qué son los milagros? Porque la visión de esta iglesia, lo vamos a ver en el tercer punto, son los milagros, hermano. Pero los milagros no es el fin. Tenemos luces, un buen sonido, procuro por ser músico, hasta hay una camarita de humo por ahí. Tenemos danzas, los niños gozándose en la presencia de Dios. Procuramos que hayan buenos equipos, un videobeam, una cámara. Me gusta, hermano, pero no es el fin. Esto simplemente, Marcos 16:16 dice, en el que en él cree y es bautizado, o sea, está haciendo la chamba de la gran comisión, este será salvo. Y estas señales los seguirán. ¿Para qué? Las señales están en el creyente para llevar a la gente a Cristo. Hermano, todo esto que está es porque nos gusta, pero no es el fin. El fin es Cristo. Punto. Oramos por las personas, unos reciben milagros, otros son llenos. Eso tiene que producir un fruto de ¿qué? De Cristo. Mire, yo estoy aterrado. ¿Cómo es que las personas reciben el fuego? No solo en esta iglesia, lo veo en videos. Son llenas del Espíritu Santo, pero perdón, no hay una transformación, no hay un cambio. Al contrario, el que a veces pareciese que recibiese más, a veces el que peor da testimonio y más apartado está del Señor. Quizás estamos fallando en algo. ¿El centro cuál es? Cristo. ¿El fundamento cuál es? La sana doctrina que ya vimos cuál es. ¿Y qué debe producir? Un cambio y un testimonio. Amén. A eso le estamos apuntando como iglesia. Y termino estos 10 minutos que me quedan hablando del tercer punto que Pablo le da a Timoteo y hace parte fundamental de nuestra visión de la iglesia, y es avivar el fuego. Un discípulo de Cristo y un discípulo, Timoteo, debe tener el fuego encendido. Amén. Cuando usted lee 1 Timoteo 4:14, mire qué tremendo, porque Pablo le dice a Timoteo que habían profetizado y el concilio habían impuesto las manos sobre Timoteo. Y amado hermano, hoy en día, bueno, he escuchado y he participado en varias reuniones de iglesias, y también está un poco transgredido el tema de la profecía, ¿no? Entonces ahora yo te profetizo, te va a ir bien, te profetizo que si haces algo malo te va a ir mal. Pero realmente en la iglesia apostólica, amado hermano, los dones del Espíritu estaban avivados. Una buena pregunta: ¿para qué son los dones del Espíritu? 1 Corintios capítulo 12. Para edificar al cuerpo de Cristo. Y créame que la profecía es una bendición. ¿Para qué? Para edificar una iglesia como Éfeso, donde había corrupción, donde había mucha carne, donde había mucho bendiciones. Amén. Rápidamente, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
como iglesia, como discípulos, necesitamos tener el fuego encendido. ¿Y cómo lo vamos a encender? Présteme atención. ¿Cuál era el primer pilar? Con una sana doctrina. Esa sana doctrina produce un fruto, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Una regeneración. Y esa regeneración es dada por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero cuando usted tiene la sana doctrina y tiene la regeneración, puede impartir, y es como fuego, y prender a otras personas. Y sabe, el concilio vino e impuso sus manos sobre Timoteo. Pablo dice en 2 Timoteo 1:6, impuso sus manos sobre Timoteo y le dijo: oiga, cuide la doctrina, las enseñanzas, el ejemplo, la visión, la unción. 2 Timoteo 1:6-7 le dice: no se le da un espíritu de cobardía, joven. Usted podrá ser muy joven, allá podrán haber muchas personas más sabias, más inteligentes, con más aptitudes, con más capacidad, pero Timoteo, Dios lo escogió a usted. Y se habla de un supremo llamamiento ahí en 2 Timoteo 1. Y sabe, ese llamado va acompañado del espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Si nosotros, como el cuerpo de Cristo y como discípulos, ministerio de renovación, palabra y vida, no hay poder, no hay amor y no hay dominio propio, amado hermano, nos vamos a estancar, porque van a haber retos difíciles. De hecho, hemos tenido retos muy difíciles como iglesia, pero si Dios nos ha traído hasta aquí, es por el Espíritu Santo, por el fuego que está en nosotros. Como Jeremías 20, hemos querido tirar la toalla, nos hemos lamentado, hemos dicho: Señor, ¿por qué? Así como Jeremías, pero Él ha sido más fuerte que nosotros. Hay un fuego dentro de nuestros huesos que nos sigue hacia la meta, que es Cristo. Si usted está desanimado, si usted está cargado, si usted quisiera tirar la toalla, hoy es un bello día para que se examine. ¿En usted está la sana doctrina? ¿Viene de la iglesia lo que es? Número 2, ¿realmente está dando el fruto esperado? ¿Qué está saliendo de usted? No es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. ¿Qué está saliendo de sus pensamientos? ¿Qué está saliendo de su palabra, de su boca? Y número 3, ¿realmente está el fuego en usted? ¿Dios es su prioridad? ¿Su vida espiritual prima sobre todas las cosas? Ese fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo. No tienes cobardía, sino poder, amor. 2 Timoteo 2:2, esto me encanta. 2 Timoteo 2:2. Le dice Pablo a Timoteo: lo que han oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Levante otros. Usted solo no puede, pero estos otros tienen que ser aprobados. ¿Con qué? Con una sana doctrina. ¿Con qué? Con una vida íntegra. ¿Y con qué? Con el fuego encendido. ¿Cuántos necesitan el fuego de Dios? Y último, 2 Timoteo 4:5, una exhortación para Timoteo: hermano, evangelice, ¿cierto? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo, ¿qué le está diciendo, hermano? Quizás las cosas no van a salir como usted lo está esperando. Hermano, van a venir tiempos peligrosos, difíciles. En este mundo viviremos aflicciones, aún dentro de la misma iglesia. Pero esto no es una carta para que usted renuncie o para que usted dé el brazo a torcer, sino por el contrario. ¿Qué es evangelizar? Hacer la gran comisión, la misión de la iglesia. Y si usted es de aquellas personas que tira la piedra porque no evangelizamos, hoy es un bello día para que juntos lo hagamos. Vamos a ser discípulos de Cristo este 2026. Vamos a salir a evangelizar, claro. Vamos a hacer casas de paz, vamos a hacer iglesias en las calles. Aún vamos aquí a plantar a los que ya están, para que muestren frutos de un verdadero arrepentimiento, pero juntos lo vamos a hacer como un solo cuerpo. Cumple tu ministerio. Dígale al que tiene al lado: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple
tu ministerio. Listo, terminamos. Quiero hacer unas preguntas entonces. El que quiera levante su mano. Bendiciones. Recuerde que tenemos un bello examen dentro de 8 días. Pero vamos a ver si aprendimos algo. ¿Quién me dice cuál es la misión de la iglesia? Ay, ay, ay. La misión de la iglesia. Voy a empezar a preguntar. A ver, Carolina. Carolina, la misión de la iglesia. Mateo 28:19, joven. ¿Cuál es la misión? Bueno, Alejo, ayúdele. Ay, ay, ay.